que entonces tenemos que volver sobre las lecciones anteriores. Hace harto no tocábamos, pero no nos hemos olvidado que parte de esta explicación tiene que ver con esta explicación general de lo que es el oficio pastoral y diaconal. Entonces tenemos toda una estrategia, pues. Por ahora nos encontramos en el punto de explicar a qué se dedica un anciano. ¿Cuáles son las tareas específicas de un pastor? ¿Qué deberíamos esperar de un oficial? Y por otro lado, entonces, ¿qué no deberíamos esperar o exigir de un oficial? ¿Cuáles son los oficios básicos que definen su llamado? Así entonces vimos el tema del anciano como pastor, con lo que eso implica. Luego vimos al anciano como gobernante. Y ahora veremos el tema del anciano como predicador, o como maestro, o como instructor. Vamos a lo mismo, no quiero como que enfaticemos la palabra en sí, sino como el oficio. ¿Qué se dedica? Bueno, predicar, enseñar. Yo sé que no es igual, técnicamente hablando, predicación y enseñanza. Aún en la Biblia las palabras predicar y enseñar son distintas. Pero en aras de entender a qué se dedica un pastor, vamos a hacer como si fueran sinónimos o parte de su oficio, el pastor como maestro, o como predicador, o como instructor. Lo primero que quiero hacer es mostrarle la importancia de la predicación. Miremos en la Biblia, hermanos, cómo es tan importante, cómo la Biblia habla acerca de la predicación de la palabra de Dios. Cuando vemos no solo los principios que Dios ha dado, sino aún los métodos que Dios ha concedido, nos preguntamos, ¿por qué Dios habrá elegido el medio de la predicación como instrumento central para proclamar su verdad? O sea, ¿por qué la predicación? ¿Por qué la enseñanza y no otra cosa? Sin duda que hay muchas maneras de comunicar. Se dice que existe la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación gráfica. ¿Les hace sentido? Es parte de las maneras como nos comunicamos. Verbalmente, de una forma no verbal, es lo que generalmente acompañamos, la comunicación verbal, pero usted no tiene que hablar para darse a entender. Un gesto, por ejemplo, un tono. Y la comunicación gráfica, entiéndase dibujos o letras para escribir. ¿Por qué el Señor habrá elegido el método de la comunicación verbal para comunicar el Evangelio? El método divinamente revelado para el anuncio de todo el consejo de Dios es la predicación. Y aquí, que se han escrito hasta libros para definir qué es la predicación, vamos a entender así la predicación como el anuncio público, verbal, de explicación y aplicación de la palabra. El anuncio público, verbal, de explicar y aplicar la palabra de Dios a una audiencia específica a través de un instrumento humano. ¿Sí le da sentido? Que Dios usa un instrumento humano. No podemos colocar aquí un repetidor, no sé, un muñequito de esos que usted le graba cosas. Dios ha querido usar un instrumento humano para que comunique de forma verbal la palabra de Dios, pero esta predicación incluye explicación y aplicación. De eso se trata. Predicación no es lectura de la Biblia. Predicación no es consejería privada. Predicar no es la mera explicación de un texto, ni los comentarios especulativos de la Biblia. Predicación no es conversatorio, no es charla, no es foro, sino la proclamación pública y verbal de la verdad de Dios
con la autoridad de Dios a las conciencias de los hombres a través de un instrumento humano. Vemos que este ha sido regularmente el método de Dios. Se ve este método divino desde el Antiguo Testamento. Judas 14 nos dice que Enoc predicó en su generación. Las Escrituras nos dicen de Noé que fue un predicador de justicia, segunda de Pedro 2:5. También tenemos la historia de los profetas, de todo ese número de profetas que no fueron en sí personas que predecían el futuro, como personas que proclamaban la palabra de Dios al pueblo, haciendo un barrido. En segunda de Reyes 17:13 se nos dice el papel que cumplían los profetas y que cumplieron. Dice segunda de Reyes 17:13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Si usted nota este texto, no dice que ellos eran dueños de un mensaje nuevo cada vez que hablaban, sino que Dios los usó para tomar las palabras que Él ya había dado y recordárselas al pueblo. Eso es predicar, eso es predicar. Cuando el Señor quiso preparar el camino al Mesías, envió a Juan el Bautista, de quien se dice en Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora, cuando vino el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Marcos 1:14, nos dice que Él fue un predicador. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y en Marcos 1:38 dice, Él les dijo, Jesús, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Así que mientras iba a la cruz, según las palabras mismas del Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Yo sé que vino a morir en la cruz, pero mientras iba caminando hacia allá, ¿cuál era su ocupación? Predica. El Hijo Divino, Cristo, no vino a hacer representaciones lúdicas, ni dramas, ni conciertos musicales. Él vino a predicar. En esa comisión evangelística de Cristo a sus apóstoles, ahora Él se va a ir y los va a dejar entonces con el Espíritu Santo, claro, pero ¿qué comisión les da exactamente? Lucas 24, 46 y 47 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿En qué convirtió entonces a sus discípulos? En predicadores de la palabra del Señor. Si vamos al libro de Hechos, el método principal, no el único, pero el principal método usado por la iglesia para expandir las fronteras del Evangelio y la edificación de los santos, que no se predica solo para ganar gente para Cristo, sino para edificar la gente que ya está en Cristo. El método principal que usaron los apóstoles fue la predicación. Ellos no andaban de un lugar a otro inventándose nuevas metodologías para compartir la verdad. Algo así como, Pedro, ya hemos predicado mucho, ¿no le parece? Oh, sí, Juan, ¿qué te parece si innovamos algo? Bueno, hey, ¿qué te parece si tú cantas? Yo aplaudo mientras tú y luego tú. El antiguo y viejo método del evangelio predicado. Por ejemplo, Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Si notamos la razón del establecimiento de el por qué se establecen los primeros servidores o diáconos en la iglesia, ¿con qué fin se establecieron? ¿Para qué exactamente se establecieron?
no para atender a las mesas. Esa era una implicación. Es decir, sí, queremos gente que sirva a las mesas, pero no fue lo que lo motivó. Los apóstoles no dijeron, tenemos un problema ahí en la repartición, ¿no? ¿Qué hacemos? No. Dice Hechos 6:2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que motivó la existencia de los diáconos es que ellos se vieron restringidos y estorbados en el ministerio de la palabra. Claro, el cuidado del pobre es un producto de esto. En Hechos 27 vemos que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Que se dedicó Pablo un día del Señor, con el pueblo del Señor, a enseñar, hermanos, a enseñar. Bueno, ese sí que se pasó, ¿verdad? Hasta medianoche, dice. Así que no se quejen por una hora que esta vez me demoro, a veces. A veces me demoro 1 hora y 5. Pero ya usted sabe. Romanos 10, 14 y 15. ¿Y cómo irán sin haber quien les dibuje? Les drame, no. Les predique. ¿Cómo irán? Si no se les predica. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Primera los Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y hermano, estoy nombrando algunos textos nomás porque no es mi énfasis, solo quiero que usted mire la importancia de la predicación. Es evidente en la Escritura que para llamar al impenitente al arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, y si el propósito es también la edificación de los santos, hay un método por excelencia: la predicación de la palabra. Cuando usted manda a un misionero, en otras palabras, ¿qué está mandando a un lugar? Un predicador. Y no piense que estamos pensando en que esto es lo que hace un predicador. Es que a menos que tenga un púlpito, pues no es predicador. Entonces tiene que primero al llegar a un lugar buscarse un púlpito. No, mis hermanos. No importa dónde esté. No importa si es en las piedritas. Siéntense ahí en las piedritas, pero me escuchan. Estén de pie, pero escuchan. No importa, en una casa, en un teatro, como hizo Pablo, pero hermanos, ellos tenían algo en mente: esta gente no será salva y el pueblo de Dios no será edificado si no hay predicación. Es el instrumento que Dios usa. La gente debe reconocer que oír la palabra de Dios el día del Señor es adorar. No podemos dividir esto. Ahora que ya hemos pasado la parte de la adoración, ahora vamos a escuchar la predicación. No podemos hacer esto porque, hermanos, oír la palabra predicada es adorar a Dios. Es más, es considerada la parte más sublime de la adoración. Porque la parte más sublime de la adoración no es lo que yo hago para Dios, lo que Él hace cuando reúne a su pueblo. Eso es más. Así que cuando su pueblo se sienta a mirar al Señor y a escucharle, esa es la parte más sublime, no la más importante, pero es la parte más sublime. En muchas congregaciones, lamentablemente, no solo otros elementos de la adoración roban tiempo a la predicación, sino hoy día elementos que ni siquiera hacen parte de la adoración se roban el tiempo de la adoración. Cantar es un elemento ordenado por Dios, pero a veces, hermanos, los cantos roban el tiempo de la adoración. Algo que Dios ordenó se pone a competir con el medio principal de edificación. Pero a veces, peor aún, cosas que ni siquiera Dios ordenó que se hicieran en las iglesias, vienen a robar el tiempo o a desplazar el tiempo de la predicación. ¿Y qué comunicación se le da a la gente que está en ese tipo de cultos? Bueno, que hay cosas más importantes que la predicación. Al revés de cómo piensa la Biblia. ¿Qué le parece a usted que en un culto el tiempo de los cantos dure 1 hora y el sermón 25?
cuando mucho, y si le puede llamar sermón a lo que hacen ahora, ¿no? Mi abuela una vez toda brava, ¿cómo así que ahora le están diciendo cápsulas? Cápsulas, ¿qué es cápsulas? Me decía toda frustrada. Yo no sé, abuela, ¿qué es cápsula? Que ahora no dice, vamos a pasar la predicación, sino vamos a sacar a nuestro hermano para una cápsula bíblica. Yo en mis centros decía, pues si es para lo que están predicando, es mejor que le llame cápsula, no predicación. Claro, mi abuela estaba frustrada. ¿Qué comunicación se le da a una iglesia así? Es que la predicación realmente es un asunto ahí complicado y harto, mejor es cantar, cosas así. El predicar y el oír la predicación es parte de la adoración, es parte central de la adoración. La predicación es tan primordial que al menos, por poner un ejemplo, hay un efecto visual en lo que quiso hacer la Reforma cuando pudo empezar a construir sus propios templos. ¿Sabe que los templos romanos son templos mayormente construidos en la época medieval? Y si usted entra hoy a un templo romano, se va a dar cuenta que allá nada es puesto al azar. Todo tiene como su símbolo, como su lugar. ¿Qué exactamente está en el centro? En el centro, como diciéndonos, esta es la parte central de esta misa que se hace. ¿Qué es? ¿Usted que fue católico? Yo no fui católico. Muy bien, la mesa, ¿verdad? De la Eucaristía. ¿Y dónde está generalmente el que se para a leer la Biblia o a un lado? Mire, hermanos, eso no es gratis, esa es su teología. Cuando llegó la Reforma y pudo empezar a construir sus templos, ¿sabe qué pusieron en el centro? Un puntito para decir que era un impacto visual. Esto es lo central. Yo sé, hermano, que una iglesia puede tener un púlpito en el centro y ser bien pagana. Eso sí es verdad. Pero, hermanos, lo que digo es que el impacto visual tiene un propósito. Esto es así. Generalmente usted ve la mesa de la comunión en el mismo lugar, pero abajo. Siempre, siempre. Como diciéndonos que esto no rivaliza. Una cosa es primordial, esencial, y lo otro se deriva de la predicación de la palabra. Que Dios nos ayude a mantener en el centro, la predicación de la palabra. Apague la predicación y apaga la vida de la iglesia. Le he mostrado entonces la importancia de la predicación, muy someramente. Segundo, quiero que miremos la centralidad de la predicación en el oficio pastoral. La centralidad de la predicación en el oficio pastoral. Que voy a hacer un silogismo, me parece que es válido. He aquí el silogismo. Si la predicación es el instrumento central y principal para comunicar la palabra de Dios, y si los pastores son administradores de los intereses de Dios, entonces, ¿cómo resolvería usted el silogismo? Otra vez, si la predicación es el instrumento principal por el que Dios comunica su verdad, y los pastores, como administradores, representan los intereses de Dios, entonces la predicación es el instrumento principal del oficio pastoral. ¿Le da sentido? Es el método principal de Dios. Los pastores representan los intereses de Dios. Entonces, ¿exactamente con qué herramienta trabajan los pastores? Con la herramienta de la predicación de la palabra de Dios. Dios, hermanos, que estamos en el tiempo de los, ¿cómo se dice? Coach. De los coach. Esto ya era un lío antes de los coach, pero ahora peor. Porque entonces, hermanos, todos queremos un coach personal. Es que digan, es que si usted no me dice, yo no hago, pastor. Necesito que un pastor aquí a mi lado, ¿no? Para eso se nos dio el Espíritu.
no un pastor. La predicación es el instrumento principal y central del oficio pastoral. Esa es nuestra materia prima. Con eso es que nos desenvolvemos. Dije que el anciano era pastor. Ahora, ¿con qué herramienta pastorea un anciano? Con la palabra de Dios. Esa es la herramienta. Es decir, ¿cuál es el pasto y el agua con el que hacen pacer el rebaño de Cristo? ¿Cuál es el pasto? ¿Cuál es el agua? Pues la palabra de Dios. La predicas por eso. ¿Con qué vara y callado guían y protegen al pueblo de Dios? Pues con el instrumento de la palabra de Dios. ¿Con qué medicina sanan a las ovejas del Señor? Con la palabra. No tenemos otro elemento que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. No tenemos a la mano otras herramientas como por ejemplo la psicología, técnicas de motivación, proverbios chinos, consejos del mundo, principios de política, doctrinas empresariales, nada de eso. Nada de eso. Tenemos la palabra de Dios y esta predicada, explicada y aplicada al corazón. Pero considere que vimos que el anciano es supervisor. ¿Con qué base supervisan la iglesia? ¿No tienen por tarea implementar los mandatos de Cristo? ¿De dónde los sacan? ¿Cómo los comunican? ¿De dónde toman para establecer las políticas de la iglesia? ¿Cómo se mantienen en el límite de su autoridad sin sobrepasarlo? ¿Cuál es el elemento que les vigila, que los limita? ¿Cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo saber si a un anciano le cabe una acusación si no es por la palabra de Dios? Lo que le quiero decir es que aparte de la Biblia, el oficio pastoral no tiene sentido, no tiene nada que hacer ni cómo ser entendido. Entonces, en primera medida considere que las dos categorías de responsabilidad pastoral, pastorear, gobernar, no pueden ser cumplidas sin la enseñanza. Debemos predicar, debemos enseñar, porque así pastoreamos y así gobernamos al pueblo de Dios. La enseñanza está incluida en lo que requiere ser un pastor y un gobernante. Cuando hablamos de pastorear, lo principal es alimentar al pueblo, y con respecto a gobernar, la regla para gobernar es la palabra de Dios. Y así ganamos la conciencia de los hermanos para poder gobernar bien. No puede haber buen gobierno ni pastoreo donde no hay una buena enseñanza. Y donde hay buena enseñanza, hay buen pastoreo y buen gobierno o administración de la iglesia. Pero en segunda medida, considere que se exhorta con vehemencia a los pastores a que prediquen y enseñen. Tomaremos tan solo 4 ejemplos contundentes, me parece, para señalar que la predicación hace parte del oficio pastoral. Y mire los términos que se le ponen a los pastores. 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Punto, hermano. Es decir, no es que tenemos un hermano que es hospedador, irreprensible, sobrio, prudente, pero no es apto para enseñar. ¡Qué buen hermano! ¡Qué buen hermano, la verdad, ¿no? Si es hospedador, irreprensible, marido de una sola mujer, decoroso. ¡Qué buen hermano! Pero hermanos, Dios no le ha llamado. Porque al que Dios llama al oficio pastoral, debe ser ¿qué? Apto para enseñar. No que enseñe, sino que tenga la aptitud. Los hermanos que pasaron aquí por universidad, que es donde más uno lo ve, se da cuenta que hay gente erudita en su tema, pero como maestros, qué desastre. O sea, ese señor o esa señora saben de lo que hablan, pero como maestros, no son aptos para enseñar. Ahora, hermanos, puede que tengamos entre nosotros hermanos sabios en el Señor. Mire, que lean la Biblia y sean
tremendo discernimiento, pero si no es apto para enseñar, no hay que considerarle como ministro, porque el requisito es apto para enseñar. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces hay algo que debe ser su equipamiento. Él debe ser sano en la fe. Él debe ser capaz de retener las enseñanzas, pero ahí no acaba el texto. Dice que debe ser tan fiel y celoso en la doctrina para que después pueda enseñar y convencer. ¿Cómo usted sabe si él es efectivo en el ministerio de la palabra? En que convence, hermanos. No él, obviamente, Dios a través de él, pero convence, enseña, aporta, persuade. ¿Cómo usted sabe si el maestro de piano de su hijo es bueno? Porque cuando usted ve, el maestro hace así, o por lo que su hijo aprende a hacer. ¿Me hago entender? ¿Cómo usted sabe que él tiene la capacidad de enseñar? No porque usted dice, ay maestro, déjame ver, y él hace, dice, qué buen maestro. No, qué buen intérprete. Buen maestro, quiero ver si ha hecho algo con este, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo usted sabe que una persona es apta para enseñar? No por el discurso que él pueda dar, sino por el efecto que produce. Es decir, la gente aprende con él, entiende, se capacita, se motiva o se abstiene. ¿Me hago entender? Es el efecto de la predicación en la iglesia. Lo que le quiero decir es que, mire, enseñar no es un aditamento, sino parte de lo que es ser anciano. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo voy a ver sobre este texto en un momento. Solo quiero que entendamos que hay ancianos cuya vocación primordial es predicar y enseñar. Y ellos son los que deben ser tenidos por dignos de doble honor. Es lo que quiero por ahora decir. Y quizá el texto más fuerte, 2 Timoteo 4:1-2. Todo predicador se intimida con este texto. O todo predicador nos intimidamos con este texto, hermano. Porque el apóstol Pablo no pudo ser más solemne y poner más cosas de testigos. Te encarezco. 2 Timoteo 4:1-2. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces el apóstol Pablo le dice, Timoteo, párate aquí, llama a Dios por testigo, llama a Jesucristo como testigo y llama al día del juicio final como testigo. Le dice, Timoteo, delante de estos testigos te digo algo, es mejor que prediques. Esa es tu labor, insta, haz todo lo que sea, pero predica. Concluimos que los ancianos y la iglesia misma deben considerar profundamente la prioridad y centralidad de la predicación en la congregación. Sin ella no habrá verdadera adoración, no habrá verdadera edificación, no habrá verdadero anuncio del Evangelio. Considere además que si bien pastorear es importante, gobernar es importante, los pastores no deben ser negligentes ni en pastorear ni en gobernar, la predicación jamás debe sufrir detrimento. Si a Timoteo se le exhortó a predicar constantemente porque los días eran peligrosos y malos, hace 2000 años, ¿cuánto más, hermanos? Hoy día es necesaria la predicación, porque los días no creo que sean esencialmente distintos. En esa época también había barbaridades. Pero hoy se publicitan y se nos recomiendan y nos llegan al teléfono. ¿Cuánto más? La predicación y la enseñanza son primordiales. Considere que si bien todos los ancianos deben ser aptos para enseñar, como veremos, algunos han de ser vocacionales, es decir, llamados a tiempo completo a predicar y enseñar,
quienes deben recibir el sustento de la iglesia. Lo que quiere decir, hermanos, es que el presbiterio de una iglesia debe evaluar los dones de sus componentes. En una pluralidad de ancianos, la iglesia y los ancianos deben mirar y observar cuáles son los ancianos que Dios ha llamado principalmente. Todos los ancianos deben saber enseñar, pero algunos de ellos Dios los llama principalmente a esto, y para edificación de la iglesia es mejor que se les deje hacer su oficio. Y eso es un asunto, todavía no tenemos pluralidad, cuando llegue el tiempo miraremos eso con detenimiento, pero esa es la idea. Tercero, las condiciones de la predicación en el oficio pastoral. Es mi tercer punto. Yo soy de 3 puntos, ¿se ha dado cuenta? Mi mente razona, tiene una mesa de 3 patas en mi cabeza. A veces le quiero meter la cuarta y no, eso entra mal. Razono con 3 cosas. Si usted me mete 4 o 2, sí quedo perdido en el limbo. 3. Las condiciones de la predicación en el oficio pastoral. ¿Qué circunstancias deben acompañar la predicación en el oficio pastoral? En primera medida, y escuche bien, que aunque algunos ancianos se dediquen mayormente a predicar y otros se dediquen a enseñar y a predicar de tiempo completo y sean más usados por Dios para llevar a cabo esta tarea que otros ancianos, en cuanto a responsabilidad, todos los ancianos de una iglesia son responsables de mantener la centralidad de la predicación en la iglesia. Vamos a suponer que al día de mañana tenemos 4 pastores. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tenemos 4 ancianos. Aunque de esos 4 ancianos, vamos a suponer que son 2 los ancianos, los hermanos que por sus dones se dedican de lleno, completamente a predicar y enseñar, no significa que los otros 2 digan, bueno, como esos son los que más predican, pues allá verán ellos qué predican y cómo lo hacen. No. Todos los pastores de una iglesia, todos, prediquen harto o prediquen poquito, todos son responsables de que la predicación se mantenga fiel y en el primer lugar de la iglesia. Por eso los ancianos se reúnen y planean qué enseñar a la congregación, así él no predique. Es responsable igual de la nutrición de la iglesia. No es que si no predica constantemente, debe estar haciendo otra labor en el pueblo de Dios. Él puede decir, hermanos, mire, el pueblo necesita que se le predique esto. Usted que tiene el don, mayormente predique de esto. Todos los pastores deben estar unánimes en la dieta que se le provee a una iglesia. Hacia adentro del ministerio pastoral, hacia adentro del presbiterio, de la pluralidad de ancianos, se han de plantear los temas que todos los pastores ven como provechosos para la iglesia. Así que usted ve, tenemos comunión con iglesias que tienen pluralidad de ancianos, gloria a Dios. Así que usted vea que un hermano predicando y usted quizás diga, bueno, eso es lo que Dios puso en el corazón de él, por supuesto que es eso. Pero detrás de eso hay una reunión pastoral. Hermanos, ¿qué vamos a enseñar a la iglesia? ¿Cuál es la necesidad? Que Dios ha movido a los pastores, porque todos ellos son responsables de la nutrición de una iglesia. La segunda consideración, y en esto sí quiero ser muy, muy específico, es que si bien no todos los ancianos trabajarán vocacionalmente en la predicación regular, todos los ancianos sí deben ser diligentes en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Otra vez. Aunque no todos los ancianos van a trabajar vocacionalmente en la predicación regular, vocación tiene que ver con llamado, hermanos. Ya vamos a ver en esta serie que dentro del grupo de ancianos de una iglesia hay dones. Dones. Y algunos tendrán los dones de la palabra más pronunciados que otros. Aunque no todos los ancianos
tienen ese llamado de predicar regularmente en la iglesia, todos los ancianos, sean regulares o no en la predicación, deben ser diligentes en el estudio y el escudriñamiento de la palabra de Dios, y no solo los que predican más. Imagino que un pastor razone así: bueno, como yo no predico tanto como este otro pastor, pues no es necesario que yo sea tan diligente en el estudio de la palabra. Oh, mi hermano, eso ni siquiera sería bueno para un miembro. Imagínese para un pastor negligente, porque si él no predica, va a aconsejar, va a dar su opinión, y si él no está llenando su mente con la palabra, ¿qué tipo de pastor es? Así que yo sé que algunos que están el griego, el hebreo, se matan la cabeza con comentarios, los demás los que digan, bueno, él es el encargado. No, si es pastor, tiene que ser diligente en el estudio de la palabra. Las epístolas están llenas de exhortaciones a los pastores, estén dedicados o no por completo a la palabra. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Debe ser la procura de todo obrero presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La mayoría de nosotros ha escuchado a veces que estudiar mucho la Biblia es como una especie de desconfianza en el Espíritu Santo, y que es mejor no tanta letra, más espíritu, cosas así. Es como si se pensara que buscar ser lleno del Espíritu va en contra de estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que se puede ser un mero intelectual sin el Espíritu, pero hermanos, no es cierto. La guía del Espíritu viene a través de la dedicación al estudio de la palabra. Todo lo que hacemos como ancianos o pastores, en pastorear, ministrar, jamás debe desplazar la prioridad de la predicación, la instrucción o la enseñanza de la iglesia. Mire, es que la predicación establece el fundamento por el cual luego nosotros aconsejamos. Los pastores podemos aconsejar a hermanos de manera personalizada, por supuesto. Y sin duda es una de nuestras peticiones, al menos de la mía. Señor, concede más pastores para que ellos puedan hacer no lo que yo estoy haciendo, sino lo que yo no estoy haciendo. Eso no es malo. Y si hay pluralidad de ancianos, los hermanos van a ser más atendidos de forma personalizada, y eso está bien. Pero este es el punto. Ningún ministerio personalizado debería desplazar ni debilitar el ministerio de la predicación de la palabra. La iglesia debe saber esto, que visitar y aconsejar no es lo principal en relación con los medios de gracia, pero sí la predicación. Piense esto: mientras el ministerio personalizado edifica al que pidió la consejería, la predicación, ¿a quién beneficia? A todos. Si la predicación es sólida, se aplicará a la vida de los hermanos. Es más, la predicación sólida va a ahorrar miles de consejerías. Y esto si el pueblo se hace bueno para oír. La iglesia no tiene prohibido pedir consejo personal. No, hermanos, usted puede pedir consejo. Pero llamo la atención a que no haga de la consejería la fuente primaria de su consejo. Haga de la predicación la fuente primaria de su consejo. Vamos a suponer que usted me dice: pastor, que quiero hablar con usted. Sí, hermano, ¿qué se le ofrece? Pastor, es que estoy atravesando el día malo y estoy triste, acongojado. Gracias por confiar eso, realmente lo apreciaría. Pero ¿sabe yo qué le diría? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, consigue. Dios hizo lo uno como lo otro, para que el hombre nadie de
después de, mire a Jesucristo, soporte el día malo, ya pasará. ¿Me hago entender? ¿Qué otra herramienta tengo? Sino lo que he predicado, hermanos. Pero si usted lo piensa bien, esa consejería sobró, ¿no cree? ¿Por qué? La predicación la suplió. Usted se va para la casa y dice, estoy pasando el día malo, voy a llamar al pastor que me aconseje. Está bien, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿por qué no dice, voy a meditar en lo que se me fue predicado o enseñado? Mire, ir a la práctica del doctor Martin Lloyd-Jones. Debe saber que yo no lo santifico completamente, es decir, no digo, ay, es un ídolo, no. Pero hermanos, Martin Lloyd-Jones es una de las personas que más ha influido en mi pensamiento. Gloria a Dios por ese hombre. Martin Lloyd-Jones. Era la práctica que cuando venían personas de otra iglesia a pedir consejería, él les pedía que estuvieran por un tiempo escuchando la predicación. Después de tanto tiempo, si todavía piden consejería, los atiendo. Dicen las biografías que regularmente nadie volvía a pedir consejería. ¿Por qué? Porque el estar expuesto semana tras semana a la predicación era suficiente. Este hombre de Dios enfatizó que las personas deberían estar primeramente escuchando la iglesia, pues si no estaban dispuestos a sentarse bajo lo que Dios ha puesto como lo principal, ¿por qué pensar que iban a compungir su corazón en un medio que no era lo principal que Dios había planeado? Y esta es la predicación. Bien, concluyo con esto. Primero, los ancianos de la iglesia y la iglesia misma debemos aprender a considerar el valor de la predicación bíblica. Consideremos, hermanos, el valor de la predicación. Uno de los asuntos más relevantes de una predicación bíblica, donde hay explicación y aplicación, es que va al fondo de las cosas. Qué maravilla es la predicación si es bíblica, si es verdadera predicación. Permítanme poner un ejemplo. ¿Cuántas predicaciones hoy se han dado desde los púlpitos para aliviar los asuntos de sufrimiento externo de la gente? Proveer principios, pasos, estrategias para salir del dolor y la tristeza. La predicación no desconoce el drama humano, pero va al fondo. La predicación no se queda en la superficie. La predicación piensa, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué? Porque hay pecado. ¿Sí ve lo que hace la predicación? Va al fondo de la cosa. Así Dios ha querido que sea la predicación. Una predicación superficial le enseña a usted cómo cambiar la situación, cómo cambiar los 3 pasos para que ahora usted se sonría mejor, para que la pase bien. La predicación verdadera pone el punto en su corazón. Explica y aplica la escritura no superficialmente, sino a donde debe llegar. ¿Qué beneficio es la predicación? Dios lo ha querido así para todos nosotros. Segundo, la predicación es la mejor manera de generar unidad en la iglesia. Por eso a veces nos pesa que hermanos no estén en las predicaciones. Un hermano que se aleja de la predicación regular es un hermano que se va a alejar de la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la predicación es la mejor manera de generar unidad en la iglesia. Si usted madura en aprovechar más la palabra, vamos a estar unidos en los niveles más profundos de entendimiento. Las predicaciones débiles procuran una unidad externa y esta es débil. La verdadera unidad la genera la palabra de Dios y la profundidad en ella. Si se descuida la predicación de la sana doctrina, no va a haber unidad en la fe, va a haber campo para la herejía. Mientras más estudiamos y más claros seamos en la predicación, más unidad habrá entre nosotros. Y esto es claramente, le voy a colocar los últimos ejemplos de los que he pensado. Alguno que ha estado en las últimas predicaciones de la iglesia, ¿le queda alguna duda, por ejemplo, de que Dios también envía males providenciales? Alguno dice, no, es que
Esto es la primera vez que lo escucho, ¿de verdad? ¿Cierto que esa ya no es una duda para nosotros? No digo que estemos completamente, pero hermanos, si le preguntan, usted en la Biblia dice que Dios envía bienes providenciales, pero también los males providenciales, le diría, es bíblico, profundamente bíblico. Mire cómo la predicación y la enseñanza genera unidad entre nosotros. Eso quiere decir que al menos en ese aspecto no hay arminianos. En ese aspecto. Ninguno dice, no, es el diablo. Nosotros decimos, bueno, el diablo es un instrumento. Pero Dios envía estas cosas. Eso es unidad, hermanos. ¿Cómo la hemos logrado, hermanos? ¿Haciendo planas? ¿Leyendo el mismo libro? No, hermanos. Exponiéndonos bajo la misma predicación. ¿Qué beneficio es? Por otro lado, la predicación sabrá cómo hacer de tamiz para colar la verdad y separarla del error. Entre más clara y bíblica sea una predicación, más claro se podrá ver el error. Nadie se debe apartar deliberadamente de la predicación para que coopere con la unidad. Tercero, hermanos, quiero decirles que la iglesia debe ser sensible, y eso lo veremos cuando vayamos a ver la diversidad de dones de los ancianos, pero por ahora quédese con esto. La iglesia debe ser sensible de los ancianos que aspiran o de las personas que aspiran al ministerio. Hermanos, sencillo es esto. Todos los que aspiran al pastorado deben ser aptos para enseñar. ¿Vamos bien ahí? Todos. Al menos de una forma básica. Es decir, al menos deben tener cierta aptitud. Todos. Si a alguien le falta la aptitud, aunque sepa mucho, no puede ser considerado como anciano. Pero al menos el requisito es, al menos de forma sencilla, tenga aptitud para enseñar o predicar. No quiere decir que al ser pastor tenga que predicar tan regularmente como el que tiene más dones en esto. ¿Ya me hago entender? Debe tener los dones, pero no significa que Dios lo ha llamado principalmente a esto. Porque en la Escritura vemos que hay ancianos que se dedican principalmente a predicar y enseñar, como diciéndonos, o sea que hay ancianos que no se dedican principalmente a esto. La respuesta es sí, hermanos. Existen ancianos cuya labor principal no es la predicación. Deben predicar, pero no es su principal ocupación. ¿Me hago entender, hermano? Con mi padre conocemos una iglesia de un anciano. Yo creo que es el anciano de esa iglesia principal. Un hombre ya de sus canas, predica muy bien. Es el hombre más anciano. Además que es anciano de la iglesia, es decir, pastor, es el más anciano de edad. Es un hombre muy experimentado, ya de canas. Es el hombre que usted dice, tengo una duda de esas de fe, usted lo busca, ¿verdad? Inspira eso. Ese hombre no es el que más predica en su iglesia. Sobre él hay dos ancianos que predican más. Son los más jóvenes. Usted escucha esas predicaciones y usted dice, estos hombres Dios los usa en el púlpito más que a este. Pero a este Dios lo usa más fuera del púlpito y para mí es el hombre que Dios usa para llevar las riendas de esa congregación. No siempre el que más predica es el hombre más sabio, solo que tienen dones distintos, ¿me hago entender? Y una iglesia no se puede negar a reconocer un don solo porque sus dones de enseñanza no son parejos en todos. Pues es muy difícil encontrar que todos los ancianos de una iglesia prediquen igualito.
Y si así lo hacen, debe usted saber que todos tienen la misma falencia. Si son fuertes en lo mismo, pues son débiles en lo mismo. En cambio, ya usted sabe, hermano, en cierta iglesia hermana, quién es un buen predicador y quién está detrás. ¿Ya? Aquí hay un hombre que está viendo el cuadro completo. ¿Me hago entender, hermano? Quiero librar a la iglesia de que si no es tan buen predicador o si no predica igual que el pastor, entonces es que Dios nos ha dado dones. Cuidado, hermano. Debe ser apto para enseñar, pero no significa que esa sea su ocupación. Si es apto para enseñar y va a ser su ocupación, pues gloria a Dios. Pero si no, puede ser anciano ocupándose principalmente de otras cosas. Y por último, la iglesia debe la iglesia debe madurar en reconocer lo que es una predicación bíblica. Ay, hermanos, es mi deseo que ustedes aprendan a apreciar lo que es una predicación bíblica y que cuiden sus oídos más de lo que cuidan su estómago o sus pulmones. Usted no aprenderá a reconocer una predicación bíblica si no se expone a predicación bíblica. Tiene que estar bajo una predicación bíblica, pero es mi gran deseo que usted aprenda a reconocer qué es predicación bíblica, y se lo digo por qué. Porque es muy tentador darle los oídos a predicación superficial. Muchos cristianos dicen, es que tal o cual hermano predica chévere. Entonces ya uno dice, ¿qué será chévere? Seguramente es el hermano que cuenta una anécdota, un chistecillo, ¿verdad? Y nos mantiene 5 minutos a ver qué le pasó y uno está, y después que, usted los conoce, ¿verdad? Esas historias, si son convincentes y van allí y de pronto usted se da cuenta y está llorando porque no por nueva verdad bíblica, sino, ay, mire, él se encontró al niño allí, y uno llora y se termina la predicación y uno dice, qué buen predicador. Hermanos, quiero que la iglesia madure en reconocer qué es predicación bíblica y la ame y la anhele. Un hombre puede ser muy amable, piadoso, predicar bonito o divertido, elocuente, saber hablar y aún ser fervoroso. Puede hablar suficientes frases bonitas, muchas de ellas bíblicas, para que la gente superficial sean convencidos. La gente puede sentir que es un buen predicador, pero son personas que lamentablemente no nutren ni instruyen al pueblo de Dios. Lamentablemente estas personas, al no madurar en reconocer, se fundamentan en pisos inestables. Es posible entretener con superficialidad a la gente sin gastar mucho tiempo en estudiar, sin tener su cara frente a la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios en oración. La iglesia no solo debería apreciar la predicación, sino aprender a distinguir qué es predicación bíblica. Después de una predicación, ¿usted puede decir que el tema expuesto fue bíblico? ¿Fue acorde a la doctrina bíblica? ¿Fue la explicación de un texto? ¿Fue la aplicación de un texto? ¿O más bien fue un trato superficial, lleno de historias, anécdotas, consejitos positivos, frases de motivación, pero falto de rigor bíblico? Prefiera 1000 veces un hombre básico en predicar la palabra y no hombres espectaculares en decirnos nada. Yo sé que usted sale más motivado en una, ¿verdad? Dice, me sentí bien y hasta lloré en el culto. Vamos a ver si eso lo sostiene entre semana, hermano. Vamos a ver si eso sostiene su vida. Expóngase a predicaciones bíblicas, por sencillas que sean, si son bíblicas. Eso es
Eso es lo que Dios usa para edificar el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a distinguir predicación bíblica. Oremos, mis hermanos. Padre,